Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estamos con una invitada súper especial. Está con nosotros Josefina. Mira, estás en Colombia. ¿Qué tal te ha ido en Colombia? Muy bien, me encanta Colombia, sobre todo la gente. Me tira mucho. Súper. Y hoy vamos a estar hablando de su vida como gestora de tráfico, como trafficker, de algunos de sus proyectos, de lo que ha hecho. Así que, bueno, si quieres ver la entrevista completa, no te lo pierdas porque va a estar súper especial. Vamos ya. Entonces, bueno, Josefina, nos conocimos en Brasil, allí nos conocimos en el evento de Pedro Sobral y ese evento dejó como muchos insights, como muchos aprendizajes, pero hay una pregunta o algo puntual con lo que me gustaría iniciar y es, ¿qué es para ti el tráfico pago? Es una buena pregunta y quisiera no irme por la parte técnica, sino más bien como yo lo siento, que es como un superpoder, realmente. Es un superpoder para quien lo maneja y lo domina porque es la capacidad de hacer funcionar prácticamente cualquier tipo de modelo de negocio y por otro lado es la herramienta publicitaria más poderosa que creo que existió hasta el día de hoy, realmente. Súper. ¿Y cómo llegaste al tráfico pago? O sea, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese cambio? Porque sé que no nacimos traffickers, no nacimos traffickers, gestores de tráfico. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? Bueno, no nacimos traffickers, pero yo antes de ser trafficker fui odontóloga, soy dentista o era, no sé cómo llamarlo. Entro en esa duda siempre cuando me lo preguntan. Y fue un salto muy grande de dos ramas diametralmente opuestas del área de la salud al área tecnológica y del marketing, las ventas, los negocios. Pero fue, creo yo, por un palpitar y por una tendencia que siempre tuve en mí. Inclusive ya cuando era odontóloga, emprendía, hacía negocios y justamente en mis emprendimientos como odontóloga, que no tuvieron específicamente que ver solamente con la odontología, sino que, por ejemplo, emprendí en el mundo de la indumentaria, sentía como estaba limitada en el crecimiento de mis negocios porque necesitaba de herramientas del marketing que por lo menos en mi experiencia no pude encontrar. No pude encontrar especialistas idóneos en su momento. Y bueno, fue por eso como que me quedó la pequeña intriga de si yo lo podía aprender y traerlo a mi negocio propio. Y en un momento en el que las cosas se dieron, en el que yo estaba trabajando de odontóloga en otro país, que se dio la ocasión de que se me cruzó una persona que hoy en día es mi pareja, que se dedica a los negocios digitales, me mostró más que el mundo digital, me mostró la vida del emprendedor digital y dije, wow, o sea, yo en realidad creía que era libre y no conozco la libertad en realidad. Porque la libertad es realmente poder fluir hacia el lugar que sea, en el momento que sea, teniendo y contando con los recursos para hacerlo. No era la vida que yo tenía, que estaba encerrada en un consultorio muchísimas horas, supeditada a, en realidad, los horarios de mis pacientes. Y también identifiqué que tenía un techo totalmente que no, que si bien iba a poder escalar mi profesión de odontóloga cobrando un poquito cada vez más por mis servicios en función de mis especialidades, pero las horas hombre tienen un límite y son profesiones que tienen un techo. Cuando me di cuenta de que no era tan libre como creía, identifiqué ese techo que tenía encima y conocí cómo vivían otras personas, dije, es por ahí, o sea, yo tengo que meterme, tengo que conocer un poco más de eso. Cuando me acerqué un poquito, si bien por otra área que no tiene nada que ver con la que yo me especializo el día de hoy, encontré un mundo nuevo que me voló la ¿Con qué mente. iniciaste? ¿Con qué iniciaste? Inicié con el e-commerce. Como yo te contaba, durante mi ejercicio de la profesión como odontóloga, también emprendí en otros negocios y dentro de esos negocios tuve y todavía tengo una marca de indumentaria médica que la vendía a todo mi país, a la cual le creé un e-commerce. Por un momento también quise importar de Asia telas, prendas ya terminadas. O sea, siempre tuve mucha afinidad por esa parte.
de la importación, exportación, de las ventas de productos. Entonces, cuando tuve que plantearme por qué área de los negocios digitales comenzar, la que primero me atrajo fue aquella que yo ya un poco conocía y por la cual tenía atracción, que era el e-commerce. Entonces fue por ahí. Okay. Y haciendo el e-commerce fue que llegaste al tráfico pago. Exactamente, porque en realidad yo no llegué al tráfico pago por error, 100% por error. ¿Será? No, sí. ¿Lo consideras un error o lo ves como una muy buena casualidad? Totalmente como un error que me... No un error, porque no fue un error. Entré a una dimensión que no conocía, me encontré con cosas que no me esperaba y que no sabía dónde me estaba metiendo y me encontré con lo que hoy amo. Amo totalmente, con todas las fibras de mi cuerpo. Pero sí, totalmente una casualidad con suerte. Ok, ok, perfecto. Y cuando hiciste ese cambio, en algún momento mencionaste que no viste como que no había como unos profesionales idóneos. ¿Cuál consideras tú que fue como tu primera buena referencia de tráfico pago? Bien, pero antes te quiero comentar cómo fue de que di el paso del e-commerce al tráfico pago. Resulta que cuando yo me embarqué en una capacitación de e-commerce, yo pensaba que me iban a enseñar estrategias completamente desconocidas para mí sobre cómo hacer que mis e-commerce funcionen mejor. No tenía idea que la base de todo y la base de toda estrategia es básicamente la gestión de tráfico pago. No tenía idea. Entonces, cuando entro a esa formación, todo estaba basado en su mayoría en tráfico pago. Y ahí me encuentro, lo conozco y termino sintiendo mucha más afinidad y mucho más interés por hacer gestión de tráfico pago que por las otras experticias dentro del e-commerce. Brutal. Y a nivel general, o sea, cambiaste, o sea, y yo creo que las personas vean eso, porque muchas personas de pronto creen eso, que uno ya ve en esta generación y de pronto dicen, nacen marketers, pero no es así. Entonces tú cambiaste y dejaste lo que alguien diría, lo que la mayoría dirían, un muy buen trabajo como odontólogo, una carrera, una profesión, al tráfico pago, algo totalmente incierto. ¿Y qué cambios ha traído eso en tu vida? O sea, ¿cómo eso se ha reflejado en tu vida? Bueno, me cambió el estilo de vida totalmente. La verdad, hace unos años atrás yo tenía una vida muy distinta a la que tengo hoy. Es como que un poco lo que pasa con el internet, o sea, las distancias se acortaron totalmente. O sea, yo hoy en día vivo en México, tengo base en México y también mi base en Argentina y me muevo de un país a otro, de un continente a otro, como si estuviera, no sé, yéndome de una ciudad cercana a la mía a otra. Como si estuvieras cruzando la casa a la casa del vecino. Sí. Y eso es producto, bueno, de varias cosas, básicamente de la posibilidad de yo no tener que plantearme, ¿puedo hacer el viaje? ¿No puedo hacer el viaje? ¿Cómo organizo mi agenda de trabajo? ¿Me va a afectar? ¿Tengo que dejar mis pacientes o no? No, porque el trabajo me sigue, o sea, está en mi cartera, en mi maleta, ahí tengo mi oficina móvil, como yo la llamo. Entonces, por un lado, eso, o sea, mi trabajo no se ve afectado por que yo me esté desplazando de forma constante. Por otro lado, también el hecho de, como yo digo, que nosotros los marketers digitales, no es solamente una profesión, sino que es un estilo de vida. Porque todo el círculo es relativamente pequeño y hay eventos de forma constante que son nuestras fuentes principales de conocimiento. Entonces nos vemos tentados y un poco necesitados de estar acudiendo a esos eventos, de asistir, de hacer networking, de actualizarnos de esa forma. Entonces, el marketer que quiere puede vivir constantemente moviéndose y viajando. También la posibilidad de, gracias a esta profesión, poder ganar bien, no tener el impedimento de plantearse si poder arcar con esos gastos o no. Entonces, mi vida cambió mucho en ese sentido. Súper. Eso es algo que se llama mucho y que se habla mucho en el marketing digital como el triángulo de la libertad, ¿no? Que es esa libertad financiera, esa libertad
geográfica y esa libertad de tiempo. Y que no sé en tu caso cómo ha sido, pero mira, personalmente, desde que yo también inicié con el tema del tráfico y todo, pues mis finanzas se han transformado mucho, han crecido mucho. Y la gente llama, cuando hablan de libertad financiera, la gente lo ve como una persona que no tiene que trabajar y que sus inversiones le costean su vida diaria. Yo no soy aún esa persona, pero yo me siento libre financieramente porque el tráfico me ha permitido eso. Es como ayer en la mañana no tenía ni idea de qué iba a hacer hoy. Hablé contigo, tuve la oportunidad de tener esta entrevista, de poder conversar y dije, bueno, voy para Medellín. Entonces, exacto, me tomo un avión, así. Y es eso, o sea, digamos como que da esa cierta flexibilidad. En tu caso, desde esa parte financiera, ¿qué has visto? Justamente al final de cuentas, lo económico representa los medios para poder vivir esa libertad, porque es así. O sea, yo me puedo sentir completamente, o sea, estar completamente libre en mi vida, pero condicionado por cosas que no puedo hacer porque no tengo los medios. En este caso, por suerte, nuestro trabajo es tan valorizado, es tan demandado, que nos permite poder tomar decisiones espontáneas, que eso es lo que yo más valoro de lo que hoy tengo. No hago planificación. En mi antigua situación, en mi antigua vida, yo tenía que planificar unas vacaciones con meses de anticipación, no solamente por lo económico, sino por también acomodar mis cuestiones laborales, por un montón de situaciones. Hoy en día yo puedo tomarme un avión a 13.000 kilómetros con una decisión previa de 2 días y no pasa nada, nada en mi mundo se afecta de forma significativa. Esa libertad, ese nivel de libertad es lo que yo valoro tanto, lo que me atrajo tanto de este mundo y lo que hoy en día me mantiene tan feliz y tan cómodo. Aparte de que realmente disfruto, soy un poco nerd, disfruto de estudiar los conocimientos técnicos, que como siento mucha afinidad por ellos, porque la base del tráfico es muy interesante, pero yo creo y soy una fiel convencida de que no es solamente que te atraiga la ciencia que está por detrás de la profesión, sino que te guste la vida que te va a dar esa profesión, la vida que te permitirá tener esa profesión. Y ahí fue donde yo, en mi profesión de odontóloga, no me encontré. Si bien a mí el estudiar la carrera me encantó, me interesa muchísimo, pero luego cuando la tuve que ejercer y empezar a sentir el estilo de vida que yo podía encontrar dentro de mi profesión, fue como que ahí me desconecté. Ok. Bueno, y tú finalmente, o sea, todo eso te llevó a fundar una agencia. Sí. Hoy eres la fundadora de tu agencia, que he dicho que el nombre me encanta, o sea, Humana, y, y me encanta, o sea, de verdad me gusta mucho el nombre porque eso es algo que se está perdiendo a veces en el mercado digital. ¿Cómo fue ese proceso de, ok, dejo de ser odontóloga, ya vimos cómo es ese proceso, dejo de ser odontóloga, empiezo en el mundo del tráfico, ahora voy a crear una agencia? O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti? Fue un proceso, o sea, fue un viaje que no me lo planteé. O sea, nunca me planteé quiero tener una agencia de marketing digital. O sea, lo veía inclusive como algo súper distante, súper complicado, súper grande, y lo veía desde abajo, digamos. Pero como te contaba, me metí en una formación de e-commerce. Por mi perseverancia y mi tenacidad y mi convicción, hice que esa formación me rinda mucho, porque la verdad me dediqué al e-commerce y a la importación bastante tiempo y me fue muy bien, moneticé muchísimo eso. Me volví muy experta en la gestión de tráfico para e-commerce y en el proceso yo sentía que lo mío no iba por ahí. O sea, me gustaba mucho el momento en el que tenía que gestionar el tráfico de mi e-commerce, pero no cuando tenía que gestionar las ventas de los productos físicos. Esa parte como que no me veía haciéndolo por demasiado tiempo. Y ahí fue cuando recibí de esas coincidencias de la vida una oferta de gestionar las redes haciendo social media, o sea, gestión de tráfico orgánico, acciones orgánicas para redes sociales de una empresa de Venezuela. O sea, no era un desafío tan grande porque con un poco de creatividad, un poco de vanguardia, uno logra desarrollar, y apoyado, claro,
diseñadores gráficos, editores de video, y con estudio y dedicación uno lo hace, ¿sí? Bueno, fue así que comencé a llevar las redes a esa empresa, luego a otra, pero me daba cuenta que los resultados que yo le generaba, si bien eran superiores a los que tenían sin una gestión profesional y dedicada a acciones orgánicas, a marketing de contenido, los resultados le quedaban cortos, me quedaban cortos a mí, no eran los que yo quería, eran insuficientes también para el cliente y yo no entendía por qué. Luego, cuanto más experta me volvía yo en la gestión de tráfico de mis e-commerce, más lógico se me hacía la ecuación. Ahí fue que me di cuenta que la pata que faltaba de la mesa, porque realmente son como mejores amigos, la producción de contenido orgánico y la gestión de tráfico pago, la pata que le hacía falta a mis servicios era gestionar tráfico pago, hacer pauta publicitaria para ese negocio y darle mucho más alcance a esas acciones que yo bien las estaba haciendo, pero de forma orgánica y por ende limitadas. Fue así que dije, bueno, yo domino el tráfico para e-commerce, pero no otro tipo. Ahí fue que me puse a estudiar sobre gestión de tráfico para negocios locales y empecé a aplicarlo. Por suerte tenía clientes con los que los apliqué de forma inmediata y los resultados fueron, muy contrastantes. Ahí ese negocio comenzó a crecer mucho, yo empecé a tener la como confianza de decir, me siento preparada para ofrecer estos servicios a más empresas. Y ahí por suerte también, por referidos, por un buen trabajo, porque les gustó mi trabajo, tuve referidos de parte de ellos, ahí se fueron sumando algunos clientes, también comencé a prospectar nuevos clientes y empecé a sumar clientes a lo que empezaba a tener forma de agencia de marketing digital. Empecé a sumar equipos, y hoy en día somos 16 personas trabajando en la agencia con clientes de muchísimos países y de los países más fuertes y potentados. Y nos va muy bien, por suerte. Estamos todos muy contentos trabajando, los clientes también muy contentos. Súper, qué brutal, de verdad que lo escucho y me parece impresionante todo ese camino que has vivido y todo ese proceso. Como una cosa lleva a la otra. Como una cosa así, se va encajando y que en un inicio parecen eventos aislados y tú miras que era odontólogo y terminó siendo SEO en una agencia de tráfico y tú dices son cosas, pero no, tú ves como todo se va bailando. Y es pasito a pasito también, nada es así. Total, brutal. Y bueno, y cuando empezaste a tener esos clientes, no sé si fue en tu caso, en mi caso yo tuve un reto grande que fue el tema de, bueno, ¿cómo le pongo valor a mis servicios? Entonces, ¿cómo hiciste tú en ese momento como para ir, bueno, te estaban llegando clientes para decir, bueno, yo cobro esto, ¿cómo cobrabas? ¿Cómo lo hacías en ese momento? Uh-huh. La verdad que las primeras veces que tuve que poner precio a mis servicios, yo lo hacía como, al principio no entendía que debía cobrarlos de forma separada. Entonces yo cobraba un fee en un paquete que incluía las gestiones orgánicas y pagas. Y así lo llevaba. Con el tiempo empecé a identificar cuánto dinero le aportaba lo que yo estaba haciendo a cada uno de mis clientes. También empecé a formarme con diferentes mentores, ya tener mucha más comunidad de traffickers y amigos del tráfico como para hacerle consultas y apoyarme en sus modelos de negocio y en su forma de cobrar, y dije, creo que tengo que cobrarlo por separado. Y la forma de valorar ese precio que tuve fue en función de los resultados que le genero a mi cliente. O sea, yo puedo saber, y en algunas empresas no puedo saber a ciencia cierta cuánto dinero le estoy generando, porque yo no lo puedo medir. En otras sí, pero sí más o menos lo puedo calcular, intuyéndolo, y en función de eso es que valorizo mi servicio, también en relación a lo que cobran los otros traffickers del mercado, y así se va construyendo el precio. Ok, qué brutal. Oye, antes de continuar con otras preguntas que te quiero hacer, háblanos de modo trafficker. ¿Qué es modo trafficker? Y por supuesto, primero cuéntanos qué es modo trafficker. Bueno, modo trafficker es una iniciativa que surgió de también otra cosita que se fue dando sola.
empecé a recibir muchos pedidos de consultoría para ayudar y asistir a personas que se dedican al tráfico, pero estaban sintiendo alguna traba, no estaban identificando algún error, necesitaban escalar sus resultados y no sabían cómo. Entonces ese tipo de personas acude a pedirme una consultoría. Después de esas personas que piden consultoría, empezaron a llegar personas interesadas en saber dónde yo lo había estudiado, si yo se los podía enseñar, si yo les podía enseñar mi profesión. También empecé a dar cursos de tráfico nada más y una formación de tráfico para e-commerce más e-commerce. Y fue así que muchas personas se me empezaron a acercar a pedirme que les enseñe sobre mi profesión y que les enseñe a volverse un trafficker estratégico digital. Y fue así que me puse a pensar cómo a mí me hubiera gustado comenzar, qué me hubiera a mí gustado tener a disposición en su momento, porque como yo te contaba, mis inicios no fueron directos. O sea, no fue que yo quiero hacer esto y esto termino haciendo y me va genial de forma recta y ascendente. O sea, tuve unos laberintos, toqué varias ramas del marketing digital que hoy en día lo agradezco porque me nutrieron de una visión muy global de la mayoría de las cosas. Pero fue un camino hasta encontrar cuál era mi nicho con el que yo más me identificaba. Entonces, en función de eso dije, a mí me hubiera gustado tener como una persona que me oriente no solo en las cuestiones técnicas, sino también de mentalidad, de profesión, y la posibilidad de como que poner un piecito dentro del tráfico sin comprometerme del todo, sin tener que ya comprometerme en pagar una formación, sin demasiado compromiso para yo primero ver si conecto, si me gusta y luego meterme. Y no es lo mismo buscar videos en YouTube que están como aislados, desconectados totalmente, que tener una persona que te toma la mano y te dice, ven, entra a mi mundo, te lo muestro, que lo conozcas, ve cuánto gano, ve cómo cobro, ve cómo es mi rutina, también te enseño cosas técnicas y prácticas. Entonces un poco así surgió la idea de comenzar a hacer clases semanales, en vivo, gratuitas, todos los martes, para aquellas personas que quieren saber un poco más antes de iniciarse en algo más profundo como es la Universidad del Tráfico, que es mi formación, en donde tenemos un campus en el que se dicta la carrera desde los principios básicos y tú tienes la posibilidad de orientarte a diferentes especialidades dentro del tráfico. Ok, súper. Y bueno, y para las personas que nos están viendo, por supuesto, aquí abajo les vamos a dejar un link para que se puedan unir y para compartir y aprender también con Josefina, que he estado viendo y está haciendo unas cosas espectaculares. ¿Listo? Entonces, súper. Ahorita unas preguntitas más antes de finalizar. ¿Bien? ¿Te parece? Sí, claro. Bien, entonces, ahora tengo una pregunta, de pronto vamos a romper un poquito con el tema del tráfico, pero ¿qué querías ser cuando eras niña? Cuando estabas chiquita. O sea, sigues siendo niña, pero cuando estabas más niña. Astronauta. Ok, qué similitud, ¿no? Qué similitud. Digo, hacemos similitud porque en el mundo digital justamente pues trabajamos mucho con el tema de los lanzamientos y toda esta parte y pues se habla mucho de la metáfora del de la metáfora del cohete, del lanzamiento, astronauta. de los... Sí, súper. ¿Habías visto esa relación antes? No. Pero qué chévere, estás cerca. Sí. Un Hotmart Galaxy y ya llegas. Y ya llego. Súper. Y algo que te hubiese de pronto, a ver, algo que tú antes habías querido hacer, listo, que ahora puedes hacerlo, que no lo podías hacer por tu antiguo trabajo y que como gestora de tráfico sí lo puedes hacer. Uh-huh. A ver, dos cosas. Yo amo viajar desde muy chiquita. Sí, desde muy chiquita entendí que el mundo era increíble, que la vida es maravillosa gracias a lo increíble que es este mundo. Y dije, no puedo quedarme sin conocerlo, o sea, no me puedo ir de esta tierra sin descubrirlo, sin conocerlo, sin vivir tantas cosas. Entonces siempre viví con mucha claridad de que mis ahorros iban a viajes, a experiencias, lo tenía muy claro. Obviamente que mi visión de cuánto yo podía aprovechar esas ganas de descubrir el mundo como odontóloga eran mucho más limitadas que las que hoy tengo. Eso por un lado. Y por otro lado también
Es como que, por ejemplo, comparativamente, la comunidad odontológica es mucho más seria, un poquito más acartonada. Espero que no me escuchen odontólogos y se enojen. Yo también lo soy y asumo haber sido un poco así. Pero es como un ambiente un poco más aburrido, vamos a decirlo así, mucho más acartonado. En cambio, el ambiente del marketing digital es un ambiente que yo encontré un nivel de solidaridad, de camaraderismo, que no vi en otro ambiente. Te soy muy sincera. Vivimos nuestra profesión con una cuota de diversión que no tiene comparación con ninguna otra. O sea, volvemos entretenido a cualquier cosa, los eventos, mientras uno está trabajando se está divirtiendo, mientras uno está estudiando es divertido. Es como un estilo muy alegre y vibrante de trabajar. Súper. Sí. ¿Qué le recomendarías a una persona que estás escuchando, viendo este podcast y que está con ese deseo de iniciar en el mundo del tráfico pago? ¿Cuál sería, qué le podrías decir a esa persona que está allí viendo? Bueno, lo que yo le recomendaría a esa persona, sin duda, es que reduzca el enfoque. Porque estoy segura, porque la mayoría caemos en eso, de que son tantas las áreas del marketing digital, son tantas las opciones de mentores que hay y de formaciones y de formas de llevar la profesión, que es muy fácil sentirse abrumado, perdido, tomar un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de aquí y al final no poder nunca condensar y solidificar eso. Entonces mi recomendación sería, aunque cueste y aunque uno pareciera que no se quiere perder de nada, enfocarse en elegir 1, 2, 3 pocos mentores y seguir la línea. Entender que creo que es algo que por suerte yo entendí rápido gracias a la influencia cercana que tenía, de que yo tenía que invertir en mentores, que tenía que pegarme y aprender de las personas que ya habían logrado lo que yo estaba queriendo conseguir. Súper, brutal. Ese sería mi consejo. Bueno. Para no perderme en el camino. Súper brutal. Josefina, muchísimas gracias. Nos has compartido cosas súper valiosas el día de hoy. Me encantó tu historia. No había tenido como esa oportunidad de conocer, de profundizar y de verdad que súper inspirador. Ahora me siento un poco menos raro porque ya puedo decir, mira, yo cambié de entrenador a trafficker, pero conozco una chica que cambió de odontóloga a trafficker. Entonces ahí vamos sumando. Pero tú no vas a creer la cantidad, los que nos van ganando son los ingenieros. Sí, increíble. Sí, ingenieros trafficker. Sí, lo he visto, súper. Bueno, entonces ya con eso terminamos. Una última pregunta. ¿Nos vemos en Brasil en 2023? Totalmente. Súper. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias.